Bueno, jóvenes y hermanos, es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes. Y esta tarde, como bien dijo Carlos, vamos a tratar tomar parte de lo que serán los temas de las noches de la justificación por la fe. Y quizás muchos de ustedes conocen al respecto, han escuchado al respecto, pero hay una cita del Escrito de Profecía que quisiera leerles. Y quizás primero quisiera que abran sus Biblias en el libro de Juan, el capítulo 3, San Juan 3, y quisiera leer brevemente el versículo 5 en adelante. Respondió Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde viene, de donde quiere, y oye su voz, sonido. Mas no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta cita bíblica, la sierva del Señor menciona lo siguiente: si no hubiera nada más en todas las Escrituras que señalase definidamente el camino al cielo, lo tenemos aquí en estas palabras. Lo que acabamos de leer en San Juan 3, al 16, es lo que hermana Juárez dice, que si no tuviésemos nada más, nos señala estas palabras, el camino al cielo, y lo tenemos aquí en estas palabras. Nos dice qué es la conversión, nos indica qué debemos hacer para ser salvos. Y mis amigos, quiero decirles que esto golpea directamente en la raíz de la obra superficial en el mundo religioso. Choca directamente con la idea de que uno puede llegar a ser un hijo de Dios sin experimentar ningún cambio especial. Si la verdad de Dios haya cabida en nuestro corazón, se produce en nosotros un cambio decidido, porque tiene un poder santificador sobre la vida y el carácter. Cuando vemos los frutos de la justificación en los que manifiestan poseer la verdad avanzada, como nosotros manifestamos tenerla, entonces habrá un curso de acción que dará testimonio de que hemos aprendido de Cristo. Más Juan nos menciona de que estas palabras de San Juan del 3, del 1 al 16, habla y muestra lo necesario que es la conversión. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos cuando los discípulos vieron a su maestro morir en la cruz? ¿Qué pasó con ellos? Ustedes se pueden pensar qué sucedió con los discípulos que habían estado con Cristo 3 años y medio cuando vieron a Jesús colgar en el madero. ¿Qué pasó en sus mentes, en sus sentimientos, en su corazón, en su experiencia? ¿Qué creen que pasó con ellos? ¿Alguien sabe? Todas sus esperanzas, dice la Escritura inspirada, murieron con Cristo en la cruz. Sus anhelos, sus esperanzas, sus deseos, cuando Cristo murió, aparentemente murió con ellos. Murió con Cristo. Pero cuando Cristo resucitó, entendieron y su esperanza, entendieron y recibieron nuevamente esa esperanza y ese deseo de vivir para Cristo, mostrar Cristo y testificar por Cristo. Y por eso ustedes ven la transformación
increíble los discípulos, los apóstoles, cuando empezaron a predicar de Cristo como el crucificado y como el que resucitó. Testificaron de Cristo de una manera que cautivó la mente de las personas. Sin embargo, en el libro de Romanos, el capítulo 1, Pablo, uno de los apóstoles, mostró algo interesante en relación a lo que significaba predicar de Cristo. Porque usted hoy por hoy piensa, y quizás se imagina, por la manera que el mundo en general, y estamos celebrando esta semana, ¿qué se celebra esta semana en el mundo, digamos, cristiano, se puede decir así? La Semana Santa, ¿no es cierto? Y en el mundo en general, hablar de Cristo no es tan mal visto. De hecho, es popular, si se puede decir. Pero en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de los apóstoles, el testificar y el hablar de un Cristo, de un Salvador crucificado, no era muy popular. De hecho, Pablo nos menciona en el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 16, una famosa expresión que es una afirmación negativa. ¿Ya? ¿Qué dice aquí Pablo? Porque no me avergüenzo de ¿qué? Del Evangelio. Ahora, ¿por qué dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio? ¿Qué significan esas palabras, no me avergüenzo? Si yo digo que no me avergüenzo, es porque hay motivos para avergonzarse. ¿No es cierto? Si es que yo digo que no me avergüenzo, es porque sí hay motivos para avergonzarse. ¿O no es así? ¿No es cierto que sí? ¿Cuáles eran los motivos para avergonzarse? Ustedes saben que Cristo murió ¿en qué forma? Crucificado, perfecto. Y la crucificación era una muerte buena, bonita, agradable. ¿Qué cosa dice por ahí? Era la peor forma de castigar a un ser humano. Era el tipo de muerte o de pena de muerte más cruel que habían diseñado los romanos. A tal punto que un ciudadano romano, así sea un asesino, así sea un enemigo del Estado, tenía el privilegio de morir de otra forma, pero no crucificado. La crucifixión era para el peor de los criminales. Y Pablo dice que no se avergonzaba de un evangelio, de un Cristo crucificado, siendo él judío, Jesucristo, siendo Cristo crucificado como el peor de los criminales y predicando de un Mesías, de un Dios, de un Salvador, que vino en la pobreza, que vino en contra de lo que los reyes y las personas en el mundo aceptaban como real, como perfecto, como correcto. Cristo era motivo de vergüenza en una forma externa, en una forma para el mundo en ese entonces. Pero nosotros no tenemos ese problema. Hablar de Cristo es, como les decía, ahora es común. Hablar de Jesucristo es algo aceptado, es hasta a veces novedoso, es inclusive visto con buen agrado por muchas personas. Pero Pablo nos menciona que él no se avergonzaba de Cristo. Y la razón por la cual él no se avergonzaba por Cristo y por el Evangelio, que es Cristo crucificado, era ¿por qué? Porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Y este Evangelio, porque en el Evangelio, en este Cristo crucificado, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué significa esto de que la justicia de Dios se revela por fe? Cuando usted y yo vinimos a este mundo, fuimos nacidos de nuestros padres, pero nacimos en enemistad con el Señor, ¿no es cierto? ¿Cuántos aquí han alguna vez, o mejor dicho, quién de aquí nunca ha pecado? Todos, ¿cierto? Todos hemos pecado. Romanos mismo nos dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos, ¿no es cierto? Pero todos hemos pecado, sin embargo, hay dos grupos de personas, gracias a Cristo. Existen los pecadores y los que han sido justificados, los que son diferentes, los justos y los impíos. Vamos a ver este concepto, primeramente, en el libro de Génesis, el capítulo 18 y verso 23.
Génesis 18, 23. Para que ustedes vean desde cuándo existe la idea de separación o de dos grupos, de opuestos. Génesis 18, verso 23. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? ¿Qué dice Abraham ahí? ¿Destruirás qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿Al justo con quién? ¿Con el impío? Abraham, inspirado por Dios, clama esta pregunta al Señor: ¿destruirás al justo con quién? Con el impío. Desde ese entonces y desde el principio, en realidad, ha habido dos tipos de personas: justos y ¿qué? Impíos. Vamos a verificar más esto brevemente. Vamos a Lucas 19:10. Lucas 19:10. ¿Qué nos dice Cristo mismo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿a qué? A los que estaban perdidos, a los que son impíos. Cristo vino a salvar, a sacarles de ese grupo y llevarlos al grupo de los justos. Ahora, lean, escuchen lo que dice la pluma inspirada. Tan solo hay dos clases de personas en el mundo hoy en día, y tan solo dos clases serán reconocidas en el juicio: la que viola la ley de Dios y la que la obedece. ¿Cuántos grupos van a haber o existen? Dos. Hay un principio de la naturaleza que es el principio que Cristo mostró en una parábola de un hombre que fue limpio de Satanás. Tenía un espíritu inmundo y fue limpio o fue quitado ese espíritu por Dios. Pero, ¿qué pasó con esta persona? Se le dice Cristo que este espíritu inmundo salió de este hombre y luego dijo el espíritu inmundo: bueno, voy a volver a donde me fui, de donde me fui. ¿Y qué pasó cuando llegó? ¿Qué encontró con esa persona? Vacía, ¿no es cierto? ¿Estaba qué? Estaba limpia la casita, bien arruinada, el corazón estaba limpio, ¿no? ¿Y qué hizo ese espíritu? ¿Qué hizo ese espíritu? Fue, encontró 7 peores, ¿y qué pasó? Volvió otra vez ahí. Ahora, esta historia nos muestra un principio de la naturaleza. La naturaleza aborrece el vacío. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Existe en la naturaleza algo vacío? Digan ustedes, aquí que trabajan ustedes aquí en las huertas, que están aquí en el campo, ¿ven algún lugar donde existe vacío? ¿Existe el vacío en la naturaleza? A ver, todo está lleno, ¿ya? Y entonces, por eso es que la separación, uno o es del Señor o es del Satanás. O es un impío, un injusto, un pecador y se mantiene en ese estatus, o es un hijo de Dios, un justo, un convertido. Esa es la primera parte. Ahora bien, vamos a ver qué hace Dios para poder transformarnos de pecadores, que todos hemos sido, todos somos, a justos. ¿Cómo Dios hace esto? ¿Qué hace Dios en este proceso? ¿Cómo se transforma uno? En el libro de Salmos leímos, el capítulo 51, versículo 10, una expresión, una oración de David que dice. ¿Qué dice ese Salmo 51, 10? A ver. Crea en mí, oh Dios, ¿qué cosa? Un corazón limpio, ¿y qué? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué estaba David pidiendo en este momento? ¿Qué estaba pidiendo David? ¿Qué estaba pidiendo David? ¿Qué había hecho David? Vamos a ver un poco a la historia. ¿Qué pasó con David? Ustedes conocen. ¿Qué hizo él? Había mandado a matar ¿a quién? Pero antes de eso, ¿qué hizo? Antes de mandar a matar.
tomó una esposa que no le pertenecía, una mujer que no le pertenecía, cometió adulterio, ¿no es cierto? ¿Y eso qué es? ¿Qué es adulterio? Pecado. ¿Cómo sabemos que es pecado? Porque es transgresión de la ley, ¿no es cierto? Entonces, David, que fue un buen hombre por mucho tiempo, permitió que el pecado entrase a su vida, ¿no? Vio a esta mujer, la codició, cometió adulterio con ella, y luego, para tapar este pecado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? Bueno, finalmente sí, trajo primero a Urías y trató de que él pueda estar con su esposa otra vez y así tapar de una manera menos grave, pero como él era un hombre fiel y a Dios y a su rey, le mandó de vuelta con su propia orden de muerte y finalmente murió y él pudo estar con esposa con Betsabé, gracias. Y entonces, ¿qué pasó? David pensó que todo estaba bien, ¿no es cierto? Que el pecado fue cubierto, escondido y que bueno, lo importante es que ya está con ella y bueno, taparon el pecado. Pero cuando David fue confrontado por el hombre de Dios, por el mensajero de Dios, y se dio cuenta de su pecado, y se dio cuenta de que su mente y su vida se había corrompido, ¿qué es lo que David pidió? En ese salmo nos muestra, ¿qué es lo que David estaba pidiendo aquí? ¿Ah? Sí, pero exactamente eso es lo que él pide en palabras, pero ¿qué exactamente estaba David haciendo? Estaba pidiendo ¿qué? Perdón. Estaba pidiendo a Dios que le perdone. Estaba pidiendo a Dios que haga en él algo importante o increíble que solo Dios puede hacer. Y esto es el gran intercambio. ¿Qué tiene mi corazón natural? ¿Qué tiene mi corazón natural? ¿Algo bueno? ¿Un deseo bueno? Miren, ni una madre, por más que el amor de la madre se compara al amor de Dios, ni una madre sin Cristo puede tener un amor genuino. Porque llegan circunstancias, ustedes conocen historias en la Biblia, donde madres ¿qué han hecho con sus hijos? Se las han comido. Increíble. Esta mañana hablábamos un poquito en los temas, ¿no? de ética, y las muchachas, muchas hablaban de cuando la pregunta que casi todos tuvieron problemas, o las damas más que nada, era la pregunta de una madre con un hijo. Y un guerrillero, un terrorista, un maleante le apunta a este niño con una pistola para matarle y le dice, si no tienes relaciones conmigo, mato a tu hijo. Y muchas muchachas, ¿qué hicieron en ese momento? ¿Qué dijeron que harían? Bueno, le dijeron que sí, que le dejarían que les mate, otras que no, que le dejarían que tener relaciones, en fin. La cosa es que en estas circunstancias difíciles, es verdad, habría momentos, quizás madres que tal vez el amor no llegaría hasta ese punto. Y esa cosa no sabíamos o estábamos discutiendo en esta mañana. Lo que quiero decir con eso es de que existe ocasiones y experiencias en la vida de que aún el amor de las madres no es a veces perfecto, tiene sus fallas. Pero David aquí pide un intercambio, pide algo especial, específico. Que Dios haga en él algo que solamente Dios puede hacer. Y era quitar de su vida el pecado. ¿Y qué cosa? Poner una nueva existencia, una nueva experiencia. Este es el gran intercambio que Dios hace con nosotros. Cuando Dios nos perdona, cuando confesamos los pecados, Dios hace dos cosas. Remueve el pecado, quita el pecado y pone algo en vez del pecado. Él pone su justicia. Por eso nos dice Romanos 5:1 que en Cristo hay paz para con Dios. Con Jesucristo, en la justicia de Cristo hay paz para con Dios. Si no tenemos a Jesucristo y su justicia en nuestra vida, estamos en enemistad, estamos sin paz con Dios. No podemos ser considerados justos si no somos impíos. ¿Y el fin de los impíos cuál es? ¿Cuál es el fin de los impíos? Así es. Tenemos que empezar a entender que no tenemos una tercera opción. Que como jóvenes, como seres humanos, como personas, como individuos, no tenemos una forma de vivir a medias.
Y miren, les voy a contar la historia de un muchacho. También fue parte de sus preguntas esta mañana. Esa historia era un chico que era un líder de iglesia. Daba testimonios, predicaba muy bien. Este muchacho inclusive tenía unos temas y unos seminarios excelentes sobre él se enfocaba mucho en las cuestiones de, por ejemplo, la música, las películas de Hollywood, todos los mensajes que tienen eso, y bueno, todo ese tipo de cosas que los jóvenes pues necesitan escuchar. Y él era un líder realmente de iglesia, la gente le quería mucho, le tomaba en mucha estima a este muchacho. Yo mismo lo conozco personalmente y realmente me encantaba escuchar sus predicaciones y sus sermones. El muchacho había tenido una vida anterior, ¿no?, bastante difícil. Su madre le había abandonado a una temprana edad y se había criado prácticamente solo. Y en el mundo, estaba un chico del mundo, había probado de muchas cosas, entre las de ellas, sustancias no muy buenas. Pero cuando conoció al Señor, se entregó al Señor, cambió su vida, ¿no es cierto? Y llegó a tener este carisma, esta tremenda manera de compartir con las otras personas del Señor. Pero este muchacho, y ustedes en esta mañana más o menos saben ya la idea de dónde vamos, con el tiempo conoció a una chica de la iglesia, una chica muy espiritual, una chica muy especial, y empezaron a frecuentarse, pidió a los padres permiso para poder salir con esa muchacha. Todo como Dios manda, ¿no? Como Dios puede mandar. Habló con el pastor, habló conmigo en relación a que le apoye, y oramos con él y todo. Empezamos el curso inclusive matrimonial para que pues tenía planes de casarse con esa muchacha. Todo está aquí muy bien, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó con él? En una época de 2 o 3 semanas, yo no estaba cerca de él en ese tiempo, estaba en otro lugar. Y este muchacho, en estas 3 semanas, se encontró con un viejo amigo, ¿ya? Con un amigo de la antigua vida. Y había pasado por un momento bastante deprimente o triste, porque su madre, se había hablado con ella, la había encontrado y pues todos esos sentimientos encontrados, ¿no?, de haber sido abandonado por la madre y todo eso como que le causó un malestar emocional bastante fuerte. Y al encontrarse en esa situación, justamente un amigo de la vida antigua le encuentra. Y este muchacho le invita a salir. Él, con toda la historia, decidió salir con este amigo para poder como pasarle un rato ameno, tratar de olvidarse un poquito del problema de la madre. Finalmente estaban con un amigo conversando, platicando, y le invita a participar de una actividad de fumar era marihuana. Entonces él, por el sentido que estaba, aceptó. Y yo no sé si han escuchado ustedes a personas que han tenido esa experiencia, pero a veces muchas personas, cuando entran en este tipo de actividades, cristianos quiero decir, sienten que tienen hasta más poder para predicar. Bueno, es algo raro, no puedo explicar esto porque nunca lo he experimentado, pero él me contaba que sentía esto. Y dice que salió con esto y sintió como con ganas de hablar y le habló al amigo más de Dios, a pesar de que estaba bajo esta droga, ¿no? Entonces, no se dio cuenta, o mejor dicho, no se dio cuenta del pecado que estaba haciendo, de su mente entregándose nuevamente a Satanás prácticamente. Por 2 semanas, 1 vez o 2 veces por semana, participó de esto. La hermana de la novia, también de iglesia, hija también, de la madre iba a la iglesia, el papá no, pero la madre sí, pero la hermana de él, de la novia, una hermana de iglesia, siempre había tenido curiosidad por este tipo de experiencias. Y Satanás hizo las cosas de tal manera que se encuentra ella con él. Y le encuentra a él fumando esta cosa. Y al principio sorprendida porque líder de iglesia y fumando esto. O sea,
Increíble, puedes pensar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este muchacho? O con esta chica. En vez de repudiar este asunto, le pide que le deje probar que siempre ha querido probar. No sé cuántos de ustedes jóvenes han tenido esas curiosidades, ojalá que no. Pero bueno, continuando la historia, esta muchacha prueba y entonces ya bajo el estatus de la droga un poquito se empieza a insinuar con él y se declara que le quería y todo, que le ha gustado siempre, cosas así por el estilo, en fin, caen en fornicación. Y hasta ahí la cosa llega más o menos hasta este punto donde se dan cuenta del pecado, del error, y entra un sentido de culpabilidad terrible. Pues no se me hace. Un sentido de culpabilidad y de destrucción de ellos mismos, ¿no? En este estado, al día siguiente o después de esta situación, yo estaba de regreso, él me llamó y me contó lo que había pasado. Y me dijo, ¿qué hago al respecto? ¿Qué sucede con una persona que ha tenido una experiencia religiosa, pero no una conversión? Sucede esto. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a personas muy espirituales aparentemente? O quizás ustedes no conocen, ojalá que no tengan este chasco, porque 20 veces es chascos, pero muchas personas muy espirituales religiosamente, con una apariencia muy bonita de conocer al Señor, terminan haciendo cosas terribles. Pero el caso fue también de David. David era un hombre de Dios. David profetizó. David cantó salmos al Señor. Y sin embargo, ¿qué pasó con David? Cayó. Todo ser humano puede caer separado del Señor. Pero ¿qué hace Dios cuando uno está así de pecador, así de destruido? ¿Qué es lo que Dios puede hacer en una persona? Y esta mañana les preguntaba a ustedes, los que conocieron aquí en el taller, ¿qué harían ustedes en este caso? Sobre este joven. Callar, decirle que se calle al respecto, o qué hacer. Sin embargo, vamos a tratar de ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios desea que nosotros tengamos una experiencia diferente. Cristo nos menciona que Él hace un cambio en todo ser humano que busca de Dios el perdón, que busca de Dios una transformación. Vayamos al libro de Lucas, el capítulo 5, y veamos una historia, una parábola, una historia en realidad, de un caso de un ser humano que por mucho tiempo y por las consecuencias del pecado, vio su vida arruinada y al borde de la destrucción. En el capítulo 5 de Lucas, versículo 17 en adelante, nos cuenta Cristo la historia, o la Biblia nos cuenta. Aconteció un día que él estaba enseñando, Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo Jesús, hombre, ¿qué cosa? ¿Tus pecados qué? Te son perdonados. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con Cristo y lo que ha deseado de Cristo es perdón? ¿Ha tenido esa experiencia con el Señor? Donde usted solo quiere ser perdonado del Señor y lo que el Señor le da es eso. Miren, yo no sé si tal vez han tenido esa experiencia, pero si no la han tenido, no han conocido la justicia de Cristo. No conocen la conversión. No conocen lo que es el pecado en sus vidas y querer ser perdonado por eso. Quizás pasarán mucho tiempo hablando de Dios, haciendo una obra misionera, quizás llevando a otros al Evangelio, pero tarde o temprano llegará un momento en sus vidas que caerán
Y entonces se darán cuenta de su necesidad de Dios. Ha estado siempre ahí, de ese perdón del Señor. Es la única forma de poder experimentar la justificación, la justicia de Dios. Cristo nos cuenta la pluma inspirada que este paralítico había sido desahuciado por los médicos, que habían sido catalogados por los fariseos que por sus pecados, y era un hombre pecador, había caído en esa enfermedad y por ende no tenía perdón ni cura de Dios. Pero este hombre escucha de un hombre, de Cristo, que puede sanar heridas, que puede sanar a los enfermos, que puede curar a los débiles. Y entonces este hombre pide a sus amigos que le lleven a donde está Cristo. Llegan donde está Cristo, pero la casa está llena. Era tanta gente alrededor de Cristo que estaba llena la casa. Y la pluma inspirada nos dice de que Él es el que les dice: abran el techo, bájenme por el techo. El anhelo de este hombre, ¿cuál era? ¿Cuál era el anhelo de este hombre? Era poder ser perdonado. Su vida era un testimonio del pecado. Su enfermedad era un testimonio del pecado. Su existencia era un testimonio del pecado. Pero quería recibir de Cristo algo que anhelaba sobre todas las otras cosas. Más que la sanidad física, era poder ser curado de esa culpabilidad, del pecado que tenía. Cuando Cristo le ve a este hombre y ve su fe, y aquí es donde vamos a entender un poquito de lo que es la fe y la justificación por la fe, Cristo le dice al hombre, ¿qué cosa? Hijo, hombre, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Ahora noten lo interesante, porque Cristo hace algo interesante con este hombre. Muestra aquí, en esta historia vemos los dos aspectos de la justificación. Y el primero es que Cristo le perdona los pecados. Versículo 21 dice: entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y aquí Cristo muestra la eficacia y el poder de la justificación. Dice el paralítico: a ti te digo que levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí el paralítico experimenta el perdón de Dios y la facultad de Dios que da al ser humano con ese perdón de poder estar en paz para con Dios. Poder vivir una vida justa, una vida de acuerdo a la ley de Dios, una vida de acuerdo a los principios de Dios, una vida de acuerdo al carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere que su carácter y el mío sean? ¿Qué es lo que Dios quiere con los caracteres? Que seamos como Él, ¿no es cierto? Él quiere ver su reflejo en mi vida, en mi carácter. Y Dios, a pesar de que no puede poner la sustancia de Dios en mí, ¿no es cierto? Porque Él es vida en sí y creador en sí. Dios puede darnos su carácter y su transformación y su poder y todo lo que Él es a través de la justificación por la fe. Ahora ustedes dirán, ¿qué significa la fe? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa esto? Quiero que escuchen esto de la hermana White, que se encuentra en el libro Fe y Obras. Lo siguiente: ¿qué es creer? Dice ella. Es aceptar plenamente que Jesucristo murió como nuestro sacrificio, que Él se hizo maldición por nosotros, que tomó nuestros pecados sobre sí mismo y nos imputó su propia justicia. Por eso reclamamos esta justicia de Cristo, creamos en ella y es nuestra justicia. Él es nuestro Salvador, nos salva porque dijo
que lo haría. Creer es ¿qué? Aceptar plenamente que Cristo murió como nuestro sacrificador, que Él se hizo maldición por nosotros, que tomó nuestros pecados sobre sí mismo y nos imputó su propia justicia. Cuando el hombre creyó en Cristo, cuando el paralítico creyó en Cristo, creyó esto. Creyó que Cristo quitaba de él su pecado, creyó que Cristo imputaba en él su justicia, la capacidad de uno poder estar en armonía con la ley de Dios, y creyó esto como evidencia. Hay un principio de la mente, hay 4 principios de la mente que son importantes de entender. La mente tiene primero el pensamiento. El pensamiento es lo que usted en este momento está pensando, lo que usted en su mente genera. Y luego del pensamiento viene el pensamiento viene la facultad de hablar, de decir palabras. Luego de esto viene la facultad de ver y luego la facultad de ejecutar. Ahora, vean ustedes este principio cuando volvamos al libro de San Juan. Y les voy a explicar por qué hablo de esto en este momento. Pero en San Juan habíamos leído en el capítulo 3, Cristo le dice algo a Nicodemo. Dice, miren ustedes los principios de Dios. De cierto, versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos, ¿qué cosa? Hablamos. Y lo que hemos visto, ¿qué cosa? Testificamos. Hay un principio de nuestra mente, y esto se ha comprobado a un nivel neurológico en nuestras mentes, que nuestro pensamiento nos faculta nuestra hablar. Y este hablar nos faculta nuestra apreciación de las cosas. Y apreciación de las cosas nos faculta, nos ayuda a obrar. Cuando estas 4 cosas no están en acorde, por ejemplo, yo digo, supongamos esta mañana, yo pienso, yo voy a volar. Yo quiero volar. ¿Ya? Y puedo hablar y digo, yo quiero volar. Pero me doy cuenta que físicamente no puedo volar, no soy pájaro. No hay forma de que en mi mente se registre eso como realidad. No sé si captan este concepto, tal vez, y quiero que empiecen a pensar un poquito en esto, porque nuestra mente está hecha para pensar. Así que traten de tomar este concepto, porque esto nos va a ayudar a entender más profundamente lo que es la justificación en nuestra vida. Yo tengo que pensar algo, tengo que hablar esto, repetirlo en mi mente, tengo que verlo plasmado en mi vida para que eso se pueda transformar en una ejecución en mi vida. ¿Entendemos el concepto? Son 4 cosas. Tenemos que pensar, tenemos que ver, tenemos que hablar, tenemos que ver para poder ejecutarse. Usted y yo queremos ver nuestra vida en armonía con el Señor, ¿sí o no? ¿Queremos ver eso? ¿Queremos tener la justificación de Dios en nuestras vidas? ¿Queremos tener la paz de Dios en nuestras vidas? ¿Queremos ser de acuerdo a la ley de Dios? Yo creo que sí, todos aquí creo que están aquí por esa razón. Para poder tener esto en nuestra mente tenemos que aprender a entender lo que es creer. Y mucha gente dice, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Pero hasta aquí ha sido una experiencia superficial. Y como la historia les contaba, y con la historia del paralítico y la historia de muchas de David, las experiencias nuestras son así. Experiencias espasmáticas, o sea, experiencias esporádicas. Una experiencia cristiana con el Señor un día y al otro día estoy con mis mal genios y mis peleas y deseando el mal. O codiciando algo que no debo codiciar. Y un día estoy hablando aquí al frente y predico de Dios y tengo un lindo testimonio. Y otro día, en cambio, estoy fracasado. Me voy de las delicias, me voy de la fundación por unos días. Estoy afuera y me tienta la tentación y me lleva y me agarra y me manda al fango. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros no hemos aprendido a entender el concepto de creer, de aceptar, como tuvo el paralítico, en Cristo esa fe. Por eso dice la Biblia que la justificación es por la fe. Yo tengo que pensar, a hablar, a ver eso plasmado
para que en mi vida se ejecute esta transformación. Este muchacho que les contaba preguntó, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Yo le dije, bueno, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué dice esta muchacha, la con quien tuviste el problema? Me dijo, bueno, hemos dado cuenta que es un pecado que hemos hecho a Dios, y lo correcto que hemos decidido es que obviamente yo tengo que cortar la relación con mi prometida, tengo que dejar de ser líder de iglesia e irme. ¿Y qué más? Le pregunté. Entonces me dice, bueno, ella me dice que yo debería dejar digamos que no diga nada al respecto, simplemente que como es un pecado que hemos hecho en los dos y Dios, pues hasta ahí llegó. Pero le dije, ¿tú cómo te sientes al respecto? ¿Qué es lo que tú sientes en tu corazón? Bueno, el muchacho, ustedes pueden imaginarse, era un mar de lágrimas, como se menciona, ¿no? Había momentos que no podía controlar su estado de dolor. Entonces me dice, yo siento que he hecho lo peor porque he traicionado la confianza de mi prometida, la confianza de la familia, la confianza de Dios, a la iglesia inclusive. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué les diría usted a este joven? ¿Qué puede hacer él? Yo le dije a él lo siguiente, yendo al principio de Dios y al perdón. Yo le dije, mira, recuerda la historia de David, la que acabamos de leer. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con él en su experiencia? No solamente se rindió al Señor, pero también confesó su pecado y no dudó de la misericordia de Dios. No dudó de lo que Dios puede hacer en su corazón y que Dios puede transformar. Es más, le dije, si tú conoces el resultado de David, ¿qué pasó con Betsabé? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con Betsabé y David? ¿Qué pasó con ellos? ¿Alguien sabe la historia o no sabe la historia? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué pasó con el hijo de David y Betsabé? El primero murió, ¿y luego qué hizo Dios? De un pecado nefasto, terrible, horroroso, de un doble crimen. Bueno, lo peor que se puede imaginar, ¿qué pasó con ese matrimonio? Dios, al ver la transformación en David, al ver la transformación en Betsabé, al ver la transformación y al poner Dios en David su justicia, y a David tener paz con Dios, estar nuevamente justo con el Señor, Dios olvida el pecado de David y le deja a David y Betsabé un premio especial. ¿Le dio a quién? A Salomón. Miren, Dios, en el perdón de Dios, en la justificación de Dios, la justificación por la fe, es las experiencias más hermosas que uno puede tener. Es realmente algo increíble. Este muchacho, hablando con él, orando, llorando con él, que esto me afectó mucho, decidió hacer lo correcto. Decidió hablar con la familia de la muchacha, primero con la muchacha, confesar el pecado. Las consecuencias eran terribles, y sí que lo fueron. Las consecuencias de esta situación fue que la familia prácticamente, humanamente, se diría, o podríamos pensar que se destruyó. Y si la historia terminara ahí, quizás es una historia triste, pero gracias a Dios no termina ahí. Cuando se enteró, porque confesó el pecado, a la final el pecado, dice la palabra de Dios, que siempre sale a la luz, ¿no es cierto? Cuando uno trata de ocultar el pecado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno trata de ocultar el pecado? Tarde o temprano sale. Y cuando uno a veces piensa y dice, bueno, por ejemplo, eso que también hablamos de los pecados que uno hace a solas con uno mismo,
Si uno se mantiene en ese pecado, tarde o temprano trae consecuencias que van más allá de uno mismo. En este caso, él había sentido que había traicionado a su prometida. Había hecho algo no solamente del pecado del acto, pero en sí había traicionado la confianza de los hermanos de iglesia. Había traicionado la confianza de la familia. Había pecado contra todos ellos. Así que él decidió hacerlo esto público. Terrible. Las consecuencias fueron fueras. Las hermanas que eran muy unidas, por 6 meses no se dijeron palabra. No se dijeron palabra. Había ese choque. Por más que la mayor pedía perdón, la hermana no tenía forma de perdonar. Pero eso, ¿sabe qué hicieron? Hizo algo muy interesante. Toda la familia, por ejemplo, esta muchacha, la que fue la víctima, se puede decir así, no podía perdonar a su hermana, no podía perdonar a su exnovio, no podía perdonar toda esa experiencia. La mamá tampoco puede perdonar. Y humanamente no pueden perdonar. ¿Quién puede perdonar? Nadie. Pero sí, ¿quién? Dios. ¿Y quién puede poner en el espíritu de una persona el amor de Dios de poder perdonar al peor de los pecadores? Solo Dios. Estas personas, esta familia, fueron, por la experiencia tan dolorosa, no les tocó remedio, sino que todos buscar a Dios. Nuestra forma de sanar heridas, nuestra forma de poder curar, de poder experimentar perdón y poder dar perdón a otros. Así que estas 3 personas más cercanas, en este caso, pudieron acercarse al Señor más. Y interesante notar de que la hermana pudo finalmente perdonar a su hermana. Y pudieron retomar esa amistad que perdieron por este problema. Tomó tiempo, sí. Tomó consejos, sí. Tomó oración, sí. Pero el Señor estaba ahí, en cada paso. La mamá también pudo llegar a perdonar a su hija, a este muchacho. Y la iglesia en sí fue una sacudida a la iglesia en general, obviamente. Pero hizo que los jóvenes de esa iglesia se dieran cuenta de su necesidad más firme de Dios. Si uno de sus líderes cayó, porque ellos no iban a caer. Voy a hacerlo más rápido porque el tiempo se nos está yendo y de hecho se nos fue. Pero esta persona, pasado 3 años de este incidente, y me encontré con él recién. Yo sabía, hasta este punto, de que habían perdonado y de que la familia de las muchachas habían podido regenerar y estar bien. Pero me encontré recién con él y me cuenta algo muy especial. Me dice: David, yo no sé qué pasó. Dice, yo no sé qué ha pasado. Porque, es más, yo me fui de la iglesia, obviamente, para evitar peores problemas y todo eso. Me fui después de reconocer y todo esto. Me aparté, no de Dios, pero de esa iglesia, de ellas, de las muchachas, obviamente, de la familia entera. Pero Dios hizo que en unas circunstancias ajenas, un amigo de él se conoció con esta muchacha, la mayor, y bueno, se llevaron a enamorar y se casaron. Diciendo amigo de él. Y dice que mientras ellos más se unían como pareja, él y ella podían volver a tener esa amistad, se puede decir así. Y es más, y la hermana, la ex prometida de él, también volvió a encontrarse con él. Y él dice que, no sé cómo explicarme, dice, no entiendo cómo, porque no sé, y obviamente humanamente no hay explicación, pero te puedo decir de que Dios ha hecho algo espectacular en mi vida. Porque ahora, todo lo que tenía por ella y lo que ella tenía por mí, ha resurgido. Y la relación que tenemos es una relación mucho más
especial en el Señor. Sabemos nuestra necesidad de Dios constantemente. Y yo personalmente he podido llegar a conocer más a Cristo. He podido llegar a conocer más a Dios. He podido realmente a entender que tengo que estar viviendo totalmente y exclusivamente dependiendo de Dios. Este muchacho, si ustedes lo conocieran ahora, es un chico tan especial, tan humilde. Es él, pero no es él. Es alguien mucho mejor. Y la transformación que veo en el corazón de él, en la vida de él, en la vida de este muchacho, en la vida de esta familia, y cómo Dios ha sanado estas heridas que humanamente no hay forma de sanar, es un milagro y una testificación del poder reconstructor de Dios, del poder del perdón de Dios, del poder de la justicia de Dios. Estos jóvenes tienen planes de casarse ahora. Y la experiencia y la amistad que tienen y la relación que tienen con la familia en general es algo que no se puede llegar a entender humanamente. ¿Cómo se perdonó? ¿Cómo se les sanó? ¿Cómo están bien nuevamente? No se sabe. Solo Dios les puede explicar. Pero ese perdón de Dios, esa justificación de Dios, esa forma como Dios nos perdona y nos capacita para poder tener un nuevo corazón, una experiencia limpia, un nuevo comenzar, es únicamente a través de nuestra creencia, nuestra fe, nuestra certeza de creer en que Cristo murió por mí y que su sangre me limpia del pecado y me faculta a mí el poder para obedecer. Jóvenes y personas, hermanos aquí de iglesia, ¿ha tenido usted este gran intercambio en su corazón? ¿Ha tenido usted este intercambio que Dios quiere que tengamos? Cristo vino al mundo con el amor acumulado de toda la eternidad. ¿Tiene fin la eternidad? ¿Es alguna pregunta? ¿Tiene fin la eternidad? ¿Tiene un fin? Usted puede decir, la eternidad tiene un fin. ¿Tiene un fin la eternidad? Cristo vino con el amor de toda la eternidad. En otras palabras, sin fin. ¿Y qué es lo que Cristo se reservó por usted? ¿Se reservó algo para sí? ¿Qué se reservó Cristo por usted? Nada. De hecho, lo entregó todo. Su misma existencia le entregó por nosotros, con el fin de que usted y yo pudiésemos experimentar el rescate, el intercambio de ser pecadores a ser justos. Queridos amigos y hermanos, Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy ¿qué? Justamente crucificado. ¿Y qué? ¿Vivo yo? ¿Vivo todavía yo ahí? Ya no vivo yo. ¿Quién vive ahí? Hemos experimentado esa experiencia. Ojalá que ustedes como jóvenes y como hermanos de iglesia aquí, estos hermanos de la fe y de esta experiencia, podamos realmente experimentar este intercambio con el Señor. Podemos experimentar esta justificación que Dios nos da. Esta manera de poder tener esa paz con el Señor. De poder tener esa experiencia con el Señor. Que ojalá podamos comenzar esta misma noche de nuevo. Que como David podamos decir, Señor, esta noche perdona mis pecados. Perdóname porque realmente he sido un pecador. Y he tratado de hacer las cosas por mí mismo. He tratado de tal vez seguir unas reglas y unos conceptos por mí mismo. Pero no he podido realmente, no he aceptado todavía dejar y ceder mi vida entera a ti. Que ojalá podamos todos esta noche tomar esta decisión de pedir al Señor perdón y que podamos realmente pedir a Dios que transforme tu corazón. Si ustedes tienen ese deseo en su vida, pongamos las rodillas para terminar con oración.
Amante Padre Celestial que moras en los cielos, Señor, estamos de rodillas no porque el estar doblados aquí nos hace más merecedores de ti, sino, Señor, porque reconocemos nuestra incapacidad, oh Señor, de ser justos, de tener, Señor, una vida en paz contigo. Pero, Señor, por el medio de la fe y la convicción en tus méritos, en el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros, podemos, Señor, tener perdón esta noche y recibir de ti esa justificación para poder, Señor, entrar a ser parte de tus hijos, del pueblo, Señor, que te ama, que guarda tu ley, que la cumple por los méritos de Cristo. Permite, Señor, que aquí cada persona aquí presente, cada joven, cada adulto, cada persona, podamos, oh Dios, de manera individual, ceder nuestra vida entera a ti, que podamos entregar nuestro corazón enteramente a ti. Señor, que tú perdones nuestros pecados, que podamos realmente sentir esa repugnancia por el mal, por el pecado en nuestras vidas, como la encontró David. Que clamemos, oh Dios, que tú recrees, que creas en nosotros, que quites de nosotros ese pecado y que pongas en nosotros un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva experiencia, una nueva existencia. Permite, Señor, que cada persona aquí tengamos esa experiencia esta noche y que tu gracia y tu amor pueda hacer en nosotros personas justificadas para con Dios, oh Dios. Rogamos, Señor, que nos acompañes y que nos guardes de todo mal, que permite, Señor, crecer aún más en tu conocimiento y que nuestra fe en ti sea una fe real y genuina y que podamos tener esa convicción de que tú nos has perdonado. Permite, Señor, salir de aquí renovados del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.